Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a TC Safety, el canal mexicano de seguridad ciudadana. Hay un evento que ocurrió, rescate de unos perritos, y ahí intervinieron algunas autoridades, etcétera. Bien, les dije que íbamos a sacar un video de cómo se debió de haber hecho. Pero antes quiero aterrizar 3 puntos nada más. Uno, no existe una cultura de seguridad en México, ya lo habíamos visto, ya lo hemos hablado. ¿Por qué afecta en este momento? Bien, uno, seguridad es manejo de riesgos. Riesgo es la posibilidad de daño. ¿Daño a qué? A los equipos, instalaciones. Nos interesa, desde la perspectiva de derechos humanos, nos interesa el daño a las personas. Una persona puede ser dañada por un accidente o una enfermedad. Hasta ahí vamos bien. Un accidente puede provocar daños a una persona. Si se atiende a nivel de la fábrica donde ocurrió o de la casa, vamos, es un accidente. Si tienen que entrar por la gravedad, tienen que entrar los servicios de emergencia, ya se transformó en una emergencia. Si ese accidente llegó a producir tantos lesionados que llegó a poner a esos servicios de emergencia al límite, se considera una emergencia mayor. Y cuando esos servicios de emergencia son rebasados, se considera un desastre. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Bien, entonces, el evento del perrito, de los perritos que están ahí, ¿es una emergencia mayor? ¿Fue rebasado en los servicios de emergencia? ¿Es un desastre? ¿Fueron rebasados completamente, no momentáneamente, completamente los servicios de emergencia? Entonces, ¿por qué decide Protección Civil? Ese es el primer punto. El segundo, ¿por qué arrastramos tanto estos problemas? No deberíamos estar tocando estos temas. Porque nuestro sistema político arrastra inconsistencias graves desde siempre. Hacen la campaña política, ganan, invitan a sus cuates, aunque no sepan nada. Ah, mira, pues tú que vas a estar en seguridad pública, te disparamos un curso en algún país que tenga experiencia en seguridad y ya, la hiciste. Por eso no entienden todos estos conceptos que estamos comentando ahorita. Ese es el otro problema. Y el tercer problema es ese férreo control que al menos a mí me tocó vivirlo en la época que trabajé en bomberos. En bomberos siempre pugnaban todo el cuerpo porque sus directores tuvieran la experiencia en incendios. Porque teniendo la experiencia en incendios, ellos van a saber las necesidades de la emergencia de bomberos, de incendios. Entonces, tardaron mucho. Y marco esto porque fue la época del PRI cuando eso ocurrió. Entonces, cuando hay que tomar decisiones en una emergencia, necesitamos gente que sepa de la emergencia. Entonces, los servicios de emergencia, estamos hablando de los bomberos, la policía, los servicios de rescate, incluyendo las ambulancias, tienen que ser oficiales y tienen que, ellos son la primera línea de defensa de la comunidad. Cuando ellos son rebasados, temporal, momentáneamente, se considera una emergencia mayor. Se avisa a Protección Civil. Cuando son rebasados completamente, entonces es cuando Protección Civil entra, pero como soporte a los servicios de emergencia. Bombero no va a estar viendo evacuaciones, no va a estar viendo albergues, no va a estar viendo las negociaciones
para adquirir mamilas, adquirir agua, adquirir lo que se necesita en una situación de emergencia. Lo tienen que hacer Protección Civil. Pero el trabajo de rescate lo tienen que hacer los profesionales de rescate. ¿Por qué comento esto? Porque los chicos me comentaban que un funcionario de Protección Civil comentaba que no se hacía el servicio por riesgo a la vida. Ahorita vamos a ver lo que es un análisis de riesgos. O sea, decir riesgo a la vida como que es muy amplio. Necesitamos ubicarnos en aspectos, en parámetros, para considerar qué tan riesgoso la vida es o no. Porque en una situación de emergencia, la vida es lo más importante. Y que nuestros servicios de emergencia tengan el equipo apropiado y la experiencia y puedan actuar es importantísimo. Bien, ahora, punto muy importante. Desde que hice este manual, cuando formamos la unidad de rescate para la Policía Federal, desde ese entonces consideramos este tipo de eventos como el de los perritos, porque desde 2007, bueno, desde antes, ya se consideraba el problema del cambio climático y íbamos a tener una exacerbación de los eventos causantes de desastres. Según Protección Civil hay 5. Imaginen ustedes, bueno, nosotros lo imaginamos cuando pensábamos en los escenarios. Ese escenario que tiene el perrito, que tienen los perritos, es un escenario que se va a ver mucho en una erupción volcánica, donde tenemos derretimiento de glaciares que arrastran y todo, tenemos terrenos muy inestables. Si llegamos a tener víctimas en esas condiciones, tenemos que actuar, tenemos que saber actuar. Y como pueden ver, bueno, aquí está considerado un procedimiento para ese tipo de situaciones. También los deslaves por sobresaturación de los suelos, por lluvias excesivas, dan ese tipo de escenarios. Y debe de haber procedimientos ya estandarizados. Aparte, quiero considerar algo. Los manuales de procedimientos los hacen los directores. El personal operativo solo los sigue. Y eso lo vamos a tocar porque también especialmente son importantes estos manuales para las actividades de alto riesgo. ¿Quién realiza actividades de alto riesgo? Los policías. Todos los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando el accidente ya rebasó la capacidad de respuesta de donde ocurrió, ¿sí? Ellos van a actuar en ambientes totalmente inseguros. ¿Sí? Por eso se requieren estándares muy altos, factores de seguridad que vamos a comentar más adelante. Bien, checando ya esos 3 puntos, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo se debe de trabajar la seguridad? Bien, el análisis de riesgos es importantísimo, es el primer paso. Todos los que alguna vez trabajamos servicios de emergencia, desde que nos mandaban el servicio, íbamos pidiéndole al radio datos, y sobre la marcha íbamos haciendo un plan. ¿Para qué? Para llegar a actuar. Fueron muchos años los que trabajamos y nos habituamos a hacer eso. Bien, la seguridad en prevención de accidentes estaba muy bien a nivel Comisión de Seguridad e Higiene y hasta eso estaba muy bien. Pero después del advenimiento de los derechos humanos, toda la seguridad cambió. ¿Por qué? Por el aspecto de rendición de cuentas. Por ello, ahorita vamos a verlo. Bien, así a grandes rasgos, esto fue el escudo de la unidad de rescate. Se buscaba tener personal especializado en las diferentes áreas, desde personal de búsqueda con perros,
personal especialista en manejo de materiales peligrosos. Esto ustedes lo vieron cuando estuvieron manejando los aspectos de la pandemia. Déjenme decirles que desde el 6 de mayo de 1986, que se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, ya se consideraban las pandemias y ya se consideraban dentro de los programas internos de protección civil. Y ya hablábamos de los mecanismos de contención, de identificación, de confinamiento. Son procedimientos ya estandarizados desde hace mucho. Tan es así que China los usó. Y los países que respondieron los usaron. Son materiales peligrosos. Bien, también teníamos considerado la parte de buceo, la parte de trabajo vertical. Bueno, estamos hablando de 2007. Actualmente ya todo esto entra en lo que es las técnicas de trabajos en altura mediante acceso con cuerda. Le denominamos en ese entonces trabajo vertical. Y tiene varias certificaciones internacionales. Bien, la atención médica y la extracción vehicular. Esto era nuestra unidad de rescate de la Policía Federal. Vamos a ver cuál debió haber sido la respuesta si en lugar de 2 perritos hubieran sido personas. Bien, y independientemente de que el procedimiento está en un manual de procedimientos elaborado y actualizado por el director, ¿sí? Existen manuales y esos se bajan a formatos. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Ahora sí, porque derechos humanos empodera al ciudadano para que ante cualquier inconsistencia tenga el deber, la obligación y el apoyo para demandar a los organismos oficiales por negligencia. Y no solo a los servicios de emergencia, a todos, desde el presidente hasta el barrendero. Por eso es importante tener un soporte documental de la actividad. Bien, así rapidísimo. Llegamos nosotros, se tiene que ver la ubicación, fecha, el evento. ¿Qué es el evento? Bueno, víctimas en terreno inestable. Y vamos a ver quién es el responsable, se coordina e inmediatamente se hace la intervención. La hora de llegada, el inicio de la intervención. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una zonificación del área. Tenemos que llegar al área y poner una organización. Vamos a tener que colocar un puesto de mando, un puesto de primeros auxilios, ¿sí? Una zona donde van a estar los equipos, herramientas y accesorios. Saber qué lleva, quién lo lleva y la capacidad que tiene ese equipo. También vamos a tener un lugar para la prensa. El siguiente paso es ubicar el evento y empezar a identificar los riesgos. Las zonas de alto riesgo, las zonas de riesgo medio y las zonas de bajo riesgo. E inclusive los puntos por los que vamos a ingresar a la zona de conflicto. Bien, análisis de riesgos. Y aquí voy a usar el rotafolio, aunque en determinado momento no me vean, pero vamos a verlo. Podríamos nosotros basarnos en lo que se denomina la regla de los 3 de la supervivencia. Podemos vivir 3 minutos sin aire, 3 horas sin calor, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Pero eso es, sí, hay personas que me han dicho, no, es que en una situación de desastre duran 15 días y todo. Bueno, en condiciones ideales se consideran, por ejemplo, 3 días sin agua. Y es el estándar que se toma, ¿para qué? Para que los grupos de emergencia sean capaces de actuar durante esos 3 días. Es lo que se les pide, a tope. Y por eso se crean estándares a nivel internacional. Bien, entonces, nos serviría, pero nada más para responsabilizar e identificar la capacidad de respuesta que va a tener ese grupo de emergencia. Pero los que van a llegar a trabajar deben de contar con lo que ahora, los cambios que hubo a nivel seguridad indican que tenemos que tener un responsable de seguridad de la salud.
Es el que en el lugar va a hacer el análisis de riesgos y va a determinar cómo se maneja. Recordemos un punto, seguridad es manejo de riesgos. ¿Cómo se maneja un riesgo? Ahorita lo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer el análisis de riesgos del el terreno que vimos allá. Vamos a ver que el primer factor necesario para la vida es el oxígeno. ¿Tenemos oxígeno en el lugar? Vimos a dos perritos que estaban ahí felices. No es un espacio confinado. Si fuera un espacio confinado, hay equipos de respiración autónoma. Este es del año de la canica. Pero actualmente hay equipos que son de recirculación de aire que nos dan varias horas. Entonces, tenemos ahí problemas de oxigenación, problemas de enrarecimiento. Si hubiera enrarecimiento de la atmósfera, podemos usar incluso mascarillas. Es como se manejaría ese riesgo. ¿Qué otro riesgo? ¿Tenemos posibilidad de ser atrapados? Atrapamiento. Muchos podrán decir, es que las paredes se pueden derrumbar. Los que hemos trabajado años en los servicios de emergencia, sabemos que en las técnicas de trabajo vertical, que así las conocíamos antes, hay metodologías para poder descender personas sin tocar ninguna de las áreas circundantes. Ahorita podría decirles, es las tirolesas con reenvío. Y hay métodos. Entonces, ¿ese riesgo se puede manejar? También se puede manejar. ¿Qué otro riesgo tenemos? Combustible. Riesgo de explosión. Bueno, imaginemos que tuviéramos ahí, en vez de agua, gasolina. Sencillo. Desde hace muchísimos años, y esto lo sabe cualquier bombero que haya pasado su curso básico, existe lo que se conoce como agua ligera, que es lo que conoce la gente coloquialmente como espuma. Nosotros, a nivel bombero, lo conocemos como agua ligera, y hay dos tipos. Una para combustibles y otra para alcoholes. Si el incendio puede ser ocasionado por gasolina, pues traemos la espuma para gasolina. Le hablamos a cualquier estación municipal de bomberos, que debe de tener eso, y le pedimos que rocíe toda la zona con espuma. Pueden echar cohetes, chinampines, lo que quieran y nunca va a prender. ¿Sí? ¿Se puede manejar el riesgo? Por supuesto. ¿Qué otro riesgo? ¿Sustancias químicas? No las hay. Ya lo vimos que no las hay. ¿Qué otro riesgo? ¿Temperaturas extremas? ¿Frío o calor extremo? ¿No? ¿Están felices los perritos? Bueno, espero que todavía estén vivos y que estén tomando agua, estén hidratándose. Bueno, si hubiera frío, pues se abriga la gente, se coloca en la zona como son los humectadores, se coloca corriente de aire pero caliente. ¿Se puede manejar el riesgo? Ya hay la ciencia y la tecnología para hacerlo. No hay riesgo. ¿Qué otro riesgo? Ya vimos que atrapamiento no hay, sustancias químicas, terreno inestable. Es inestable, bien. Cuando trabajamos en zonas inestables, por ejemplo un lago congelado, se trata de no colocar el peso de una persona en un solo punto. Y tratamos de usar alguna superficie dura para distribuir el peso. Un triplay de 4x2
de madera de esa que usan para las cimbras, funciona excelentemente. Se coloca una tras otra para ir accediendo y otra tras otra para regresar. Y sobre ella se colocan los anclajes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede manejar ese riesgo? Por supuesto que se puede manejar. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos aquí, a ver, voy a hacerme un poquito para acá, para ver no, pues miren, aquí tenemos nuestro socavón. En algún lugar de ese socavón tenemos una casa. Que de hecho una parte de esa casa ya está volando, todavía no se cae. Bien. Punto número 1. Esa casa es de concreto, armado, tiene losa, tiene mampostería. Así a vuelo de pájaro. El metro cuadrado de losa pesa 1 tonelada. O sea, es un anclaje excelente. ¿Saben qué fuerza tendríamos que hacer para doblarla y volcarla sobre el terreno? Muy fuerte. Es un punto que tendríamos que considerar como un punto de anclaje. No sabemos, o nosotros no tuvimos oportunidad de ir, no supimos en qué punto estaban los dos perritos. Si estuvieran aquí, en este punto los dos perritos, se tendría que hacer un anclaje de ese tipo. Si estuvieran acá, así, o si estuvieran acá, así. Aquí que vamos a tener que trabajar. El sistema que se trabajaría sería básicamente ese anclaje. Tenemos una línea principal que vamos a tener que usar una cuerda con sobrada. A nivel trabajos en alturas de los profesionales, usan cuerdas de 11 milímetros, estamos hablando de 7 y 16. Necesitamos una más gruesa porque es para un trabajo de rescate. Nosotros llevábamos cuerdas de media, de nylon, de construcción estática. O sea, sobrado para trabajos de rescate, de 270 metros. Bien, esa iba a ser nuestra cuerda principal. Aparte, íbamos a tener una cuerda de trabajo. Esa cuerda de trabajo iba a estar soportada, ¿sí?, con la cuerda principal, y la cuerda de trabajo iba a tener una polea para poder desplazarse hacia cualquier punto. Y en cuanto llegara al punto donde estuvieran los perritos, se bajaría sin tocar en ningún momento el muro y podría accederse a los perros. Bien, aquí hay un detalle. ¿Cómo se trabaja siempre? Siempre trabajamos primeramente como opción un rescate indirecto. Esto es sin enviar personas. Se iba a usar una canastilla o se iba a usar una jaula con croquetas, con algo para hacer que los perritos subieran. Nadie va a bajar. No entiendo por qué decían es que un rescatista y todo. No entienden cómo son los trabajos de emergencia. Bien, entonces siempre la primera opción, todos los responsables de seguridad de la salud en esta área es la primera opción que manejan. Se manejaría ese punto. Cuando vemos que hay posibilidades que mantuvo estable el terreno, o sea, ese primer intento indirecto sirve para tantear el terreno. Una vez que ves que es posible, bajamos a la persona. Ya hay más posibilidades. Entonces, es un trabajo que no es fuera del otro mundo, para la gente que conocemos el área. Imaginen, por ejemplo, los chicos que trabajan en alturas, que descienden de edificios de 100 metros o más.
nunca harían ese trabajo porque, bueno, pues es riesgoso. De hecho, tocando ese tema, en trabajos en alturas mediante acceso con cuerda, los técnicos saben autorrescate y rescate indirecto. Es obligatorio para ser técnicos. Bien, ¿por qué deben de saber eso? Porque cuando hay una caída y la gente queda sostenida por el arnés, empieza a darse lo que conocimos en 85 como síndrome compartimental. Necesitamos sacarlo de ese lugar. De aquí a que llegan los bomberos, por ejemplo, si es en un momento en el que en la Ciudad de México, viernes de quincena, ¿saben cómo está el tráfico? No va a llegar. Por eso se tienen que tomar las medidas, por eso la ley, las normas oficiales mexicanas mencionan que tiene que haber un plan de emergencia. Bien, eso es lo que se usaría. Eso es el trabajo que sería. Riesgo para la vida no lo veo. Créanme, hemos realizado trabajo con muchísimo más riesgo. Si no nos hubieran dado la oportunidad de decidir en las inundaciones de 2007, tal vez se acuerdan, estuvimos ahí. Si hubiera decidido por nosotros alguien de Protección Civil, no se hubiera rescatado a nadie. Estuvimos trabajando a oscuras. En el momento de más riesgo. Estuvimos completamente a oscuras con las lanchas endebles, las que ellos usan, buscando a las personas. Oyendo cómo los perros aullaban alrededor, lastimero. Y de repente cesa el silencio y se oye cómo se mueve violentamente el agua. Se lo estaban comiendo los cocodrilos. Se dieron un festín. Si esas personas de Protección Civil hubieran decidido, no, ¿cómo crees? Ahí se había riesgo. Total, total. Voy a, para terminar, a leer el eslogan que ahora usa TC Safety y que en un principio fue considerado para la unidad de rescate de la Policía Federal. Dice: rescataré a las personas afectadas por un desastre y en el peor lugar y en el peor momento, y lo haré con rapidez, seguridad y calidez humana. Mientras no tengamos en los lugares de decisión de nuestros gobiernos gente capaz, seguiremos así, dando vueltas a una noria, especialmente en materia de seguridad. Muchas gracias. Pensaba incluso enseñarles las cuerdas a los equipos, pero no hay tiempo. En breve, a los chicos que se pusieron en contacto con los chicos que quieran participar en hacer un simulacro de cómo se debe hacer esto, los vamos a contactar, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para que vean que es factible, que se puede. Y para la gente que nos ve en otros países, no crean que las mejores personas están en nuestro gobierno. El ciudadano es el que ha salido adelante siempre. En 1985 lo demostró, que por cierto fue la salida del PRI. En 2017 también. Y recuerdo mucho lo que dijo el Papa: México es la reserva moral del mundo, porque desde hace mucho tiempo, en la época del PRI, entendimos que el gobierno era una cosa aparte de los ciudadanos. Y por lo que se ve, aún sigue siendo. Gracias, me despido. Sé capaz, haz lo que a ti te toca para ser mejor cada día. Exige lo que al gobierno le toca y sé solidario, porque estamos pasando una situación de crisis económica grave. Hasta pronto, cuídate.